Hola, muy buenas noches, o bueno, tardes o días, dependiendo el horario que estés escogiendo para ver esta clase. Bienvenido a la sesión número 6 de nuestro discipulado, cómo crecer firmes en la familia de Dios. Y esta es nuestra sesión 6. Yo espero que hayas ya repasado tus versículos, los pasajes de la seguridad que teníamos que ya tener memorizados al día de hoy: seguridad en la salvación, seguridad en la respuesta en la oración, seguridad en la victoria y seguridad en el perdón. Esos 4 pasajes tienen que ya haber estado de memoria. Recuerden que cuando podamos otra vez tener la clase presencial, los que esperamos que sea muy pronto en el Señor, los vamos a preguntar. Y bueno, también parte de las tareas es revisar lo que subrayaron en sus Biblias. La clase pasada hablamos el tema del devocional, de la importancia del devocional y cómo el devocional produce en nosotros cambio en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, en nuestras actitudes. Y ese tiempo devocional debería de ser, desarrollarse en un diario de lectura bíblica donde yo pudiera también apuntar en un cuaderno aparte qué era la idea que más me había asombrado acerca de mi lectura y cómo esa idea estaba transformando mi mente, transformando mi corazón por medio del Espíritu Santo para ver cómo iba ya de manera práctica a afectar mi vida por medio de la voluntad de Dios. El día de hoy, la parte más sustancial de nuestra clase viene a ser, digo, sí, es algo, no sé cómo expresarlo en este momento, pero vamos a hablar de lo que prácticamente el medio de gracia que el Señor ha puesto para que nosotros podamos conocerle. Y quise decir un medio de gracia, a lo mejor me equivoco en la expresión, pero quise decir un medio de gracia porque lo que vamos a revisar hoy, y es un solo brochazo lo que vamos a ver, pero muy importante, es acerca del tema de la palabra, de su palabra. Entonces, prácticamente vamos a ver lo que es la palabra en sí como sus atributos. Después vamos a ver la palabra y nuestra relación personal con la palabra de Dios. Y después también vamos a ver un poquito de nuestra responsabilidad y la respuesta que debemos de tener a la palabra de Dios. Y yo quería empezar con esta ilustración. Eh, ayer precisamente me tocó ir a correr al parque, un parquecito que está cerca de mi casa, y a mí no me gustan los perros grandes, ¿verdad? Me imponen mucho. Entonces, prácticamente yo venía corriendo y exactamente en el centro del parque había 2 perros en cadena. Uno era un Doberman, no sé si los ubican, y el otro era un pastor belga. Son perros muy imponentes y son perros de carácter fuerte. Entonces yo venía trotando y cuando los vi, pues sí me espanté, y yo veía que ahí estaba el dueño. Y entonces yo volteé a ver al dueño como diciendo que qué pasaba, y el dueño me hizo como un gesto de que los perros no hacían nada, ¿verdad? Entonces yo así, pues la verdad me lo dijo, pero yo no me quedé muy tranquilo, no confié en lo que me había dicho, pero me seguí más adelante. Ya en la siguiente, me seguí más adelante y vi que los perros no hacían nada, que se quedaban ahí con su dueño. Entonces, ya en la segunda vuelta que vi que los perros ni me pelaban, que seguían ahí, entonces empecé a decir, bueno, lo que esta persona me dijo, entonces sí me ha dado la confianza porque lo que dice, lo que dijo, está haciendo. Y ya en la tercera vuelta, que ya los perros definitivamente no hicieron nada, entonces dije, bueno, este señor tiene autoridad sobre sus perros. Es confiable porque lo que me dijo realmente sucedió. Entonces, no quiero hacer una ilustración que suene como muy simple, pero son algunas de las partes esenciales de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que ser confiable. La palabra no tiene, es confiable en sí. La palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios nos es suficiente y la palabra de Dios
tiene el atributo también de que es clara por sí misma. Y nada más quiero empezar con un texto, no viene aquí em, en nuestro material de estudio, pero no sé si alguien recuerde lo que dice Hebreos 4:12. ¿Alguien recuerda este texto de la palabra? Dice, la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Qué más dice? Más cortante que cualquier espada de dos filos. Y luego dice penetra, ¿no? La división del alma y del espíritu. Me voy a quedar hasta ahí porque si no el pizarrón no me va a alcanzar. Y ahorita vemos la segunda parte del pasaje. Las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Ok. Aquí lo que podemos observar es, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Podríamos pensar que aquí este texto está proviendo la autoridad que tiene la palabra inspirada por Dios. Y aquí podemos ver lo que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo que aparte de estar viva y eficaz y que es autoridad de parte de Dios, y me está diciendo que es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y el espíritu, prácticamente me está diciendo que yo puedo confiar en esa palabra. Que esa palabra es confiable porque hay aquí. Exactamente, porque cumple lo que dice, va a llegar, la palabra de Dios va a ser va a penetrar en mi alma y va a dividir mi alma y mi espíritu, dice el texto, en este sentido, que me va a dar claridad en lo que el Señor quiere decir a mi vida y que no va a haber nada que se interponga, para lograr el propósito para la cual fue hablada. Entonces, podemos ver aquí la autoridad, podemos ver que la palabra es digna de confianza, de confiar en ella. Borré aquí Hebreos 4:12. Y la segunda parte del texto que dice, ¿cómo cierra el versículo? Ajá, y luego, en la otra lo que incluye es una palabra que dice es poderosa para discernir las intenciones sí, discernir los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Todos entienden lo que significa discernir? ¿Cómo qué? Exactamente. Discernir es cómo yo separo algo. Normalmente la palabra discernimiento va a un tema que puede ser de sabiduría, o sea, cómo yo separo lo que sabiamente Dios ha escogido para regir mi vida de lo que mi mente tal vez y mi corazón entenebrecido, ¿cómo se llama? Busque hacer, engañado busque hacer. Entonces la palabra nos trae esta luz. Entonces, si la palabra nos trae esta luz, y si la palabra nos hace discernir la voluntad de Dios, entonces vienen dos cualidades muy importantes que la palabra la necesitamos para discernir lo que la voluntad de Dios. Entonces, para discernir la voluntad de Dios, para discernir los planes de Dios, para poder entender lo que hemos estado estudiando, las seguridades, la seguridad que me da la palabra, la seguridad en el perdón, la seguridad en la salvación, la seguridad en la orientación. Entonces, la necesitamos. Pero hay un punto muy importante que al momento de que nosotros vemos que la palabra va a discernir mis pensamientos, va a discernir las intenciones de mi corazón, entonces no solo la necesitamos, sino la palabra se convierte en algo que es suficiente, suficiente para mi vida. Y no estoy diciendo con esto, creo que algo se nos predicaba el domingo, no estoy diciendo que en la Biblia venga todo especificado acerca de cómo vas a vivir tu vida, me refiero de que te digan, no, bueno, aquí la Biblia dice que vas a estudiar ingeniería y aquí la Biblia dice que vas a estudiar diseño y aquí la Biblia te dice cómo estudiar álgebra. No, pero sí te va a dar, sí, el Señor ya dio dones para eso. Aquí lo que estamos hablando es que la Biblia es suficiente en la medida que Dios está mostrando todo lo que es necesario saber para saber quién es Dios, quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nosotros, cómo debemos adorarle y cómo debemos también adorarle no solo en nuestra adoración externa, sino en nuestra adoración interna y en nuestro caminar con el Señor. Y bueno, entonces vamos a pasar a nuestro material. Ok, bueno, entonces vamos a la página 50 de nuestro material. Dice en la pregunta 1, ¿cómo atribuyen los escritores del Antiguo Testamento sus palabras a Dios en los siguientes pasajes? Y bueno, viene Nehemías, ya en la página 51, Nehemías capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿Cómo relata la Escritura que estas palabras fueron generadas por Dios? ¿Alguien me puede compartir su respuesta? Es ¿cómo? La pregunta es, uno es, ¿cómo atribuyen los escritores del Antiguo Testamento sus palabras a Dios en los siguientes pasajes? O dicho de otra, así es. Sí, lo que apuntaron ok,
Muy bien. Ok. Entonces, Dios genera en su palabra. Dios genera en su palabra y en este caso, ¿qué decías, Sebastián? Órdenes y leyes que provienen de Él. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Ok, Dios habla por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios genera la palabra. Y en el tercer pasaje, Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 9, y aquí nos puedes tú también compartir tu respuesta. Ok, lo voy a contestar, les voy a yo compartir lo que yo contesté. Dice Dios, vino a mí la palabra del Señor, decía Jeremías, la palabra del Señor va a Jeremías, el Señor la pone en él, y dice que va a cumplir un propósito en nosotros, ¿verdad? Y que no habrá manera de que ese propósito no sea cumplido. Es lo que Jeremías está explicando. Entonces, el Señor, su palabra, lleva una convicción al profeta Jeremías. ¿Estamos? Ok. Ahora, entonces estamos viendo cómo la, toda la palabra viene, tiene autoridad porque la habla el Señor, la ha puesto el Señor por medio de su Espíritu, la ha puesto el Señor en el corazón de sus siervos. Y en la pregunta número 2 dice, es una pregunta, ¿cómo llegamos a la conclusión de que entonces la palabra es digna de confianza? Y tenemos ahí 3 textos citados. Entonces, aquí lo que hablamos es Dios, la palabra de Dios tiene autoridad porque es el Señor mismo. Dios mismo hablando, y ahorita lo que vamos a ver es por qué la palabra de Dios es digna de confianza. ¿Alguien me puede compartir su primera respuesta? ¿En dónde está eso, hermana? Ajá. Ok, ¿cómo dice el texto? ¿Sí, Sebastián, lo tienes? La recibieron. Y ahí es donde dice que podemos confiar en ella. Porque es realmente la palabra de Dios, pero más adelante dice otra cosa. ¿Es realmente la palabra de Dios? Ajá. ¿Y qué más? ¿Y ahí termina el pasaje?
Así es. Ok. ¿Cómo dice la versión, Sebastián? Sí. Ujú. Ahí está. ¿Qué dice ahí al último? Ok, entonces la recibieron y hará su obra. Jimmy, ¿ya ves cómo es importante? La palabra de Dios hará su obra en ti. Y eh, el segundo de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. La palabra de Dios. Este estudio creo que lo tendríamos que traer ya contestado. ¿Qué dice, hermanita? ¿Qué contestó usted? Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Ujú. Dios la habla por medio del Espíritu Santo. Estamos en la página 51, en la reflexión número 2 de nuestro ejercicio. Y la tercera reflexión es la segunda de Pedro 3, capítulo 15, versículo 15 y 16. ¿Ya aquí la tienes? Sí. Ok, es que... Sí, léamelo, por favor. Ajá. Dios da la palabra. Ok, ¿y por qué podemos? Porque es digna de confianza, según el texto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué características? Salvación y qué más. Y paciencia. Ok. Entonces podemos confiar en una palabra de salvación y en la paciencia del Señor para con nosotros. Eso hace la palabra confiable, ¿verdad? Ok. En el punto número 3 dice, ¿qué hizo Jesús frente a varias circunstancias? ¿Cómo utilizó la palabra? Pero yo la pregunta que quiero hacerles es acerca de las seguridades que hasta ahorita hemos nosotros explorado y ya memorizado. ¿Qué podemos, quiero que me comenten eh, cómo podemos utilizar alguno de los pasajes que hemos aprendido en alguna circunstancia en particular?
Vamos a suponer que, que alguien queremos compartir la palabra, queremos evangelizar a alguien y vamos a utilizar uno de los textos que hemos aprendido. ¿Qué texto se les ocurre que pudiéramos utilizar para cuando vamos a evangelizar a alguien de los que hemos aprendido? Seguridad del perdón, ¿eh? Seguridad de la salvación. Ok, me gusta un poquito más, como que tiene más forma para evangelizar. Seguridad de la salvación. Entonces, ¿cómo usarías tú ese texto, Sebastián, para decirle a alguien acerca que tú quieres mostrarle lo que el Señor le ofrece, la salvación, pero ¿cómo utilizarías ese texto? Vamos a suponer que la persona te dice, oye, nosotros, nos, yo, yo tengo miedo de morir. Que dices, yo tengo miedo de morir, yo tengo miedo a la muerte. Ahorita en medio del tema del COVID, yo tengo miedo a la muerte. Y tú entonces, en esta situación, ¿cómo utilizarías el texto que ahorita me acabas de decir? Vamos a decir, la situación es esta, miedo a la muerte, por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? COVID, sea lo que sea, etcétera. Y entonces, Sebastián, tú decías que vamos a utilizar el texto, seguridad de la salvación, ¿qué es? Pero espérame, ¿qué es la cita? Ajá, perfecto. Ok, ¿qué le compartirías a esta persona? Ok, ¿vida de qué tipo? ¿Cómo dijiste, Jimmy? Sí, fuerte, fuerte. Vida eterna. Pero esta vida eterna, ¿dónde está? Eh, en su Hijo Jesucristo. Entonces, qué le dirías? ¿Con qué palabras le dirías? A ver, pon toda una frase, Sebastián. Sí, si haz de cuenta que me estás diciendo a mí, que yo te estoy diciendo, hermano, bueno, no hermano, sé porque soy uno creyente, amigo, tengo miedo de la muerte. ¿Tú no tienes miedo? Ok, hay un testimonio que dio Dios, hay un testimonio que Dios nos da. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos da vida eterna. ¿Y qué más? Esta vida está en su Hijo. ¿Y qué más? ¿Qué más, Jimmy? Digo tú, Sebastián. Le tendría que, yo creo, entonces, porque yo he creído en la salvación por medio del Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de cómo podemos utilizar la escritura en una situación específica. Jackie, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? Utilizando los textos que ya tenemos memorizados. Ok, vamos a suponer el último texto que queda pendiente, que todavía no se los hemos dejado de tarea en el material, es la seguridad.
en la orientación, que es Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces dice, confía en el Señor con todo tu corazón y confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, si yo veo una persona, un amigo, un conocido, que me dice, híjoles, o sea, tengo mucha incertidumbre, no, tengo decisiones que tomar, pero no sé cómo tomarlas, no sé cómo planear mi vida, creo que ahorita mi vida está hecha un caos, no sé cómo ponerle orden. Entonces, yo puedo llegar y decirle, mira, el Señor en su palabra, Dios en su palabra, que tiene autoridad, que es una palabra que es necesaria para nuestra vida, que en esa palabra es suficiente y en esa palabra Dios nos habla con claridad. Entonces, fíjate lo que Dios me dice aquí. Mira, Dios aquí nos dice que confiemos en Él con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. ¿Y qué más dice? No, pues dice, no te considérale en todos tus caminos. Ay, ¿por qué? Porque Él te dice que si consideras a Dios en tus caminos, Él va a trazar la manera en que tú debes vivir en tu vida, cómo planear tu vida. Él te va a dirigir tu vida. Y si tú en este momento estás tomando un camino que no te gusta, que un camino, digamos, donde tú estás sintiendo y creyendo que es el momento de redireccionarlo, el Señor te va a dar todo lo necesario y todo lo suficiente para que tú puedas enderezar tu camino a través de su palabra. Entonces, ahí podemos empezar a entender cómo lo podemos manejar ya de manera práctica en diferentes situaciones. Y entonces, de modo que vamos a pasar a nuestro ejercicio número 4 en la página 52. Dice la pregunta, o bueno, el ejercicio dice, segunda de Timoteo 3, capítulos 16 y 17, es una excelente declaración sintetizada de la inspiración y de la suficiencia de Dios. Este pasaje nos dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Les recuerdo que estamos en la página 52 en nuestro ejercicio número 4. Dice, toda la escritura, cuando dice, aquí no usa Pablo la palabra, dice toda la escritura porque él está haciendo referencia al Antiguo Testamento también. Entonces dice, toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada, toda es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y esto me recuerda cuando hice la primera vez para sacar mi licencia, me hicieron un examen. Y en el examen me ponían, bueno, ¿qué tipo de señalamientos son los que era algo similar a lo que aquí estaba señalando Pablo? Entonces, cuando yo hacía el examen, me ponían, hay distintos tipos de señalamientos. Y unos señalamientos son para enseñar. Por ejemplo, bienvenido a Durango. No sé si lo han visto en carreteras. O feliz viaje. Ah, ok.
Bienvenidos a Durango. Ahí me está enseñando, ¿no? Ah, bueno, me está enseñando que algo, ¿no? Reprender. ¿Alguien está familiarizado un poco con ese término? Reprender, creo que según exactamente. Entonces, reprender, bueno, no es exactamente corregir, pero déjeles platico porque no es exactamente corregir. Reprender es algo que dice, esto no lo debes hacer. O sea, cuando yo veo un letrero así que me pone, ¿eh? Prohibido. O sea, ¿sabes qué? Esto no lo debes hacer. Y por ejemplo, corregir es, si tú vienes en este camino, no sé si han visto que de repente va uno por el camino y le pone unas flechas y que le dicen a uno, sabes que tú vienes por este camino, pero es el momento de que tengas que corregir y tomar otro. ¿Sale? O desviación, exactamente. Y la palabra instrucción es, estás dejando un señalamiento de qué es lo que debes hacer. Si yo voy a 80 kilómetros por hora y de repente me ponen un señalamiento que es 20 kilómetros por hora, entonces estoy siendo instruido para bajar mi velocidad. Se los puse así de esta manera muy sencilla para que puedan apreciar cuáles son las diferencias. Hay muchas, toda la escritura, o sea, si nosotros tomamos un pasaje, por ejemplo, yo eh, si gustan apuntarlo, en Primera de Corintios, capítulo 9, del 9 al 12, van a encontrar cómo Pablo está llevando a la iglesia de Corinto, le está llevando enseñanza, le está llevando, lo está reprendiendo, le está llevando corrección y les está instruyendo en justicia. Cuando hablamos de instruir en Primera de Corintios 9 hasta el 12. Capítulo 9, sí. No, espéreme. Primera de Corintios. ¿Por qué no lo apunté aquí? Ahorita les paso el texto, ¿no? Porque exactamente. Ahorita les paso el texto. Entonces, página 53. Ok, nada más, déjenme regreso un momento, hermanita. Ok, en la pregunta 4, en el inciso B, hay una pregunta. ¿Cuál es el resultado principal del impacto de las escrituras sobre nuestra vida que viene descrito en el versículo 17? ¿Cuál sería? Ser equipado, darnos la capacidad para ir perfeccionando nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, el ejercicio número 5. Bueno, aquí lo que tenemos que encontrar es ver qué valor encontramos en el versículo, en el pasaje, y sobre ese valor a qué resultado nos lleva. Entonces, la instrucción es esta. Examine con cuidado el Salmo 19, capítulos 7 y 8. Úsale el siguiente cuadro para ayudarle en la investigación. Entonces, en el cuadro vemos, el cuadro ya está en la página 53. Ahí es donde dice que batalló, hermanita. Ujú.
A ver, vámonos por pasos, vámonos por pasos. Vámonos por pasos. Ok. En la pregunta 5, entonces, Salmo 19. Ok. En el, en, sí, ahí es, ya entendí su duda. La primera columna es el versículo 7. La segunda columna es qué valor vemos en ese versículo que nos da la palabra, o sea, qué cualidad. Cuando nos habla de valor, nos está diciendo qué cualidad ven en la palabra. La ley del Señor está hablando prácticamente de la palabra en sí, pero qué cualidad de la ley es la que está describiendo ahí, Sebastián. Ajá, no se preocupe, hermanita. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué más? Ok, ok. No, ¿cómo dice su versión, hermanita? Es que necesito escuchar. Ok, en la primera parte de lo que estoy leyendo y que es muy parecida a la Biblia de las Américas, es que la palabra de Dios es perfecta, que restaura el alma. ¿Cómo dice en la suya? No, no, porque la sabiduría también está incluida. Así es, así es, así es. El, ¿cuál es el sinónimo de un alma que no está restaurada? Un alma perdida. Ok. Entonces, la palabra es perfecta, es fiel. ¿Estamos todos en eso? En el versículo 8, ¿qué dice? Ok, entonces, ¿cuál es el valor? Y puros. ¿Y cuál es el resultado? Alegran. ¿Y el otro resultado cuál es? ¿Qué es lo que... Ok, entonces, esto significa que si nosotros eh, tenemos los ojos, nuestros ojos están velados, la palabra nos da luz para poder ver, primero para poder ver lo que el Señor nos quiere enseñar, nos, este, nos da sabiduría, pero la sabiduría de su voluntad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un simple ejemplo de las características y las cualidades de la palabra y hacia dónde nos van a llevar. Y son ejemplos bien tremendos, ¿no? Porque desde, si ponemos en contraste, podríamos pensar que un alma no restaurada o
o tu vida carente de sabiduría, o tu vida, o una vida amargada, o una vida buscando alegrías en otros lados, en una alegría efímera. Entonces, cuando el Señor alumbra tus ojos, tú puedes ver lo que el Señor es a tu vida, alegrar tu corazón y no solo, no, cuando dice alegra tu corazón, no solo se trata de decir, bueno, voy a estar alegre, sino el Señor está diciendo, ahora yo en mi misericordia voy a permitir, te he concedido que te alegres en mí, que te asombres en mí, para que dejes de adorar y alegrarte en lo que antes tú eh, hacías o adorabas. Entonces te he hecho una criatura nueva, ¿no? Ok, y luego dice la siguiente pregunta, ¿cuál de estas características enlistadas es la más importante para usted? Creo que, pues, yo creo que todas, ¿no? Todas forman una parte importante en nuestra manera en cómo el Señor quiere que cambie nuestros afectos y nuestros anhelos. Claro, ok, ok. Exactamente, porque elogiamos lo que disfrutamos, ¿no? Ok. Vamos, eh, ya casi terminamos. Ok. Vamos a pasarnos ahorita al número punto 7, hermanita. Deje leo nada más cuál es la pregunta. Dice, Esdras es un buen ejemplo de alguien que se sintió responsable ante la palabra de Dios. ¿Cuál es su afán y su plan en relación? ¿Cuál fue su afán y su plan en relación con las escrituras? Y esto lo vamos a revisar en Esdras capítulo 7, versículo 10. Ok, ¿qué contestaron ahí? ¿Cuál fue su respuesta de lo que Esdras 7:10 hablaba? ¿Qué es lo que hizo Esdras? Escudriñar. Aquí están 4 puntos por los cuales usted y yo estamos en este discipulado. 4 puntos. Estudiarla, la palabra, escudriñarla. Recuerden que escudriñar es hacer una meditación más profunda que normalmente la estamos haciendo a través del estudio bíblico para traernos convicciones. Entonces, la convicción de su palabra, la certeza de su palabra, pero aquí hay algo muy importante donde va nuestra vida, ¿verdad? Que es cumplirla, cumplir lo que estamos, lo que obedecerla, obedecerla exactamente lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y algo bien hermoso, porque no termina ahí, es divulgarla, ense- enseñar sus estatutos. O sea, lo que yo estudio, lo que yo escudriño, lo que yo profundizo, lo que yo estoy aprendiendo aquí, un día lo tengo que llevar, enseñar a otros. Primero me lo hablo a mí, le pido al Señor que cambie mis pensamientos, mis afectos, que yo renueve mi entendimiento a través de su palabra.
la pongo por práctica, la llevo a mi vida en todos los aspectos, en todos los aspectos de mi vida, y después tengo que enseñar la verdad. Ok, en la pregunta número 8 dice, lea Josué 1:8 y explique brevemente la relación entre meditación, aplicación y éxito. ¿Cómo se relacionan la meditación, la aplicación y el éxito según Josué capítulo 1, versículo 8? ¿Qué relación nos está dando aquí la palabra? Ok, ¿cómo estuvo entonces? Primero, a ver, ok, vamos, es la meditación. ¿Cómo se relaciona la meditación, la aplicación y el resultado? Ok, la meditación. ¿Qué dice de la meditación el texto? Meditarás, ya lo dijeron varios. Meditarás de día y de noche. Esto significa, ojo, esto significa que nosotros debemos de tener establecido una, una disciplina de estudio, ¿verdad? O sea, meditar día y noche. Tú dices, bueno, entonces tengo que dedicar tiempo en mi día para meditar en las escrituras. Por eso normalmente aquí la idea de la memorización del pasaje y la idea de lo que habíamos visto de los principios los principios de nuestro devocional era aprender el texto, ver que nos había asombrado el texto y estar meditando todo el día en él. ¿Para qué? Bueno, habíamos visto ya varios puntos, pero lo que Dios busca en nosotros es igual, cambiar nuestros afectos, cambiar nuestros pensamientos y, y, y traer que nuestra mente no esté ociosa, ¿no? ¿Cómo la aplicamos según el texto? Cuidando de hacer lo que hay que hacer, de hacer lo que está escrito. Cuidando de hacer todo, pero ni siquiera dice hacer lo que está escrito, creo que dice hacer todo lo que está escrito. Y el resultado dice, entonces harás prosperar tu camino y tendrás, no sé cómo dice su versión, hermanita. Hey, tendrás éxito, o todo te saldrá bien. Aquí nada más hay que tener entendimiento en el contexto de estas palabras, ¿verdad? En el contexto de Josué, les comento rápido, en el contexto de Josué, Josué se dirigía a enfrentar naciones más poderosas que exactamente, que eran naciones poderosas. Entonces él le dijo, Dios le dice, fíate en mi palabra y yo te daré la victoria. Entonces, en nuestra vida, como creyentes, como cristianos, algo que yo de veras he visto que el Señor busca hacer en nosotros, cuando el Señor habla de prosperidad y éxito, Él está diciendo, la prosperidad y el éxito es como un circulito virtuoso. Dice, la prosperidad y el éxito es que me entiendas, ¿verdad? Que me entiendas, que me des gloria, que me adores y esto va a ser un bien a tu vida. No solo va a ser un bien a tu vida, sino me va a dar gloria. Entonces, el verdadero éxito y la verdadera prosperidad es poder crecer,
en nuestro cristianismo, madurar como cristianos y, y dar gloria a Dios en todo esto, ¿no? Inclusive, casi podríamos también afirmar que el mismo título del estudio le puede dar forma un poquito a lo que el Señor está buscando con la palabra de que todo te va a salir bien. Y si recordamos, el título del estudio está en Colosenses 2:7, que dice: firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, y sobreabundando en acción de gracias, ¿no? Entonces, ese es el camino del creyente. Ok, vamos a la pregunta número 9, ya estamos terminando esta parte. Dice la definición de meditación, les voy a compartir lo que yo leí, lo que yo puse. Dice, bueno, yo puse mi respuesta: afirmar y repasar mentalmente en nuestro interior, en nuestra persona interior, en nuestro hombre interior, en nuestra mente, un principio o una verdad para entender su valor en toda su extensión y ser convencido de llevarla por obra y hacer una aplicación de esto en mi vida. Yo lo voy a volver a decir: afirmar, repasar mentalmente y en mi interior un principio o una verdad para entender su valor en toda su extensión y ser convencido para llevarla por obra y hacerlo una aplicación en mi vida. Valiéndose del material presentado en este capítulo, escribe un concepto importante que estudió esta semana. Entonces, el, aquí nada más que hasta ahorita estoy cayendo en algo, como no tenemos micrófono, pero quisiera ver si alguien nos pudiera compartir un concepto importante que estudió esta semana. ¿Qué concepto importante les llamó la atención esta semana? Ok, los resultados de la palabra de Dios. Lo, lo que produce, los resultados. ¿Tú, Jackie? Algo que te haya asombrado mucho de lo que acabamos de revisar. Este, ok, claro. Ya me perdí en el tiempo, no sé ni cuánto tiempo llevamos. No, si ahí lo trae atrás, a ver cuánto llevaremos, Jimmy. 58 minutos. Ok, entonces yo creo que ya vamos a terminar. Bueno, nada más, vamos a dejar, les pido que para la próxima clase vamos a leer las tareas. Tareas para la sesión 7 está en la página 56. Dice la memorización bíblica. Ahora hay que memorizar el versículo de la seguridad de la orientación, Proverbios 3, 5, 6. Tenemos que tener lo que hemos marcado en nuestra Biblia para tener nuestro momento devocional. Anótelo en sus lecturas bíblicas. El estudio bíblico, en, así es, la lista de oración evangelizadora. Esta lista de oración evangelizadora es las personas que usted desea que el Señor la salve y que usted va a compartir de la palabra y que el Señor ponga oportunidad y ponga los medios para que usted comparta el Evangelio. Pero esta es una lista de oración por estas personas. No va a haber estudio bíblico para la próxima clase. Algo muy importante: reflexionen en algo
que les haya impresionado, ayudado o desafiado en este curso, y hay que estudiar para dialogar sobre el material Guía para la oración conversacional. Entonces vamos a platicar nuestras experiencias, bueno, y para las 7, así es. Esto que estoy leyendo está en la página 57. Ujú. Sale, nada más recuerden que hay que estudiar y estar preparados para platicar sobre la guía de la oración conversacional de la página 58 58 y 60. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder ver los fundamentos, los sustentos, las características, los atributos, los resultados, las garantías, la belleza de tu palabra, Señor. Eh, Sabemos que hay tanto que decir acerca de tu palabra. El Salmo 119 en sus 176 versículos habla acerca de tu palabra, Señor. Entonces, de tal manera que lo que hoy hemos aprendido, Señor, te pedimos que lo lleves de nuestro pensamiento, lo pongas en nuestro corazón, Señor, para dar, saber y haber entendido y entender lo precioso que es tu palabra en nuestro día a día, sabiendo que en esa satisfacción que tengamos en tu palabra, tú te glorificas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.